Y entonces la idea era que nuestra percepción de Colombia hoy, desde el ángulo de cada uno, para compartir la perspectiva, la idea es no tener un debate ni tirarle a las personas, sino más bien un análisis desde distintas perspectivas. De manera que, como siempre, la pregunta es, ¿quién quiere empezar? El que se haya preparado, que lo haga. Bueno, oye, Dale, Gabriel. Mía. un momento. Opa, Gabriel hizo presentación y todo, qué vaina, oiga. Y es Sí, es de los que entienden del tema. Sí, Que se lancen al ruedo los que entienden, o los que están al día. dale, Gabriel. dale, porque esto se me... Ya, listo. Entonces, el tema es mi percepción de la situación actual del país. Sí. Es mi percepción. No pretendo molestar a nadie. Ujú. En ocasiones anteriores, mi intervención fue molesta para algunos, pero no es el objeto molestar, sino simplemente comentar lo que yo pienso. Ujú. Procuraré no nombrar al innombrable. Y el otro principio es que yo solía ser optimista, pero en este caso creo que voy a demostrar exactamente lo contrario. Eh, lo que yo lo puedo resumir en una sola palabra: incertidumbre. Y yo pienso que lo estamos viendo en casi todos los campos, en que realmente no sabemos qué es lo que está pasando o lo que va a pasar o cuáles son las intenciones de las acciones que estamos viendo últimamente. Eh, por ejemplo, hablemos de la paz total. En la paz total hay una gran incertidumbre porque resulta que hay departamentos que están totalmente eh, liderados por la guerrilla: el Cauca, Arauca, norte de Santander, Urabá, el sur de Bolívar. Es decir, casi una tercera parte del país está en manos de, de esos grupos. La autoridad, para mí también es una incertidumbre porque ve uno, la semana pasada, precisamente en algo, en una revuelta que hubo ahí en frente a la Nacional, se veía como un individuo atacaba, no sé si era un palo lo que llevaba, a un policía, y el policía lo único que hizo fue salir corriendo. Entonces dice uno, ¿dónde está la autoridad? Sí, en ese momento el policía ha debido defenderse, no importa si mata al tipo, pero es la autoridad y la autoridad se respeta. Se habla del gobierno del pueblo, pero el pueblo son los 11 millones de votantes a favor contra los otros 10 millones que no somos pueblo. Se está gobernando únicamente para los votantes y se dice que el pueblo es el constituyente y el pueblo son los 10 millones de votos. Produce gran incertidumbre los cambios de ministros y se ha instaurado la idea de que la frase actual es: el que no opine como yo se va. Y así lo hemos visto pues en múltiples ocasiones. Causa gran incertidumbre las crisis inducidas, que no solamente eh, tienen el descaro de decirlo con nombre propio, no vamos a crear una crisis para que las EPS se caigan. Respecto a la salud, también hay una gran incertidumbre. Todos nos mantenemos en vilo de qué va a pasar con nuestra medicina prepagada, qué va a pasar con las EPS. Quieren que el Estado sea el que maneje el dinero de la salud. En las pensiones, la misma historia. Quieren que el manejo de ese ahorro privado deje de ser privado y pase a ser público. Gran incertidumbre con los cafeteros también.
Se está tratando de crear una institución paralela a la federación y quieren que el manejo del dinero de la federación, que es el dinero de unos agricultores, pase a ser un dinero público. Incertidumbre, ya un poco más local, la Cámara de Comercio. Hace un par de meses la Junta y la Presidencia fueron las que nuestro innombrable quiso y los colocó y sacó a todo el mundo. A todo el mundo es una exageración, pero lo digo desde mi posición familiar. Dos personas que tenían cargos más o menos buenos en la Cámara, pues los echaron. Gran incertidumbre con respecto a nuestra política exterior. No nos hemos pronunciado en contra de los señores de Hamas. Ahora nuestro nuevo amiguis, pues es otra vez Venezuela. Queremos empezar a depender de Venezuela en materia de gas. No hubo ninguna respuesta con respecto a lo que pasó en Ecuador y la Embajada de México. Con Argentina, pues estamos agarrados, ya mandaron a traer a los embajadores. Afortunadamente eso como que se está manejando muy diplomáticamente. Manejo de las embajadas, pues a personas que realmente no tienen una formación adecuada para ocupar esos puestos, igual que en el resto de las instituciones. Gran incertidumbre causa también la negación de la crisis energética. Ayer el ministro decía que no se ha pensado en racionamientos y resulta que estamos a las puertas del racionamiento, cuando en un país que la energía es el 70% hidráulica y ese 70% está reducido, creo que es como al 15%, estamos en manos de las termoeléctricas, que son las que aportan solamente el 30%. Y el raciocinio que se hace es, no, es que la semana entrante ya va a empezar a llover. Puede que empiece a llover, pero los embalses no se van a llenar con un invierno fuerte. O sea que esa crisis tanto energética como de agua, pues estamos a las puertas de ello. Produce gran incertidumbre porque somos un país que se apuñala para salvar al mundo del cambio climático. Entonces no hay nuevas exploraciones. El carbón, que es uno de nuestros fuertes, tampoco. Hola, ¿Se congeló? Gabriel, se nos congeló Gabriel. Entonces, ¿ustedes están Empezó el escuchando? razonamiento. Sí. Ujú. Gabriel, Congeló. esa es la señal que se le da. Mm. Gabriel. No, es alguien que está disgustado conmigo y le interrumpió. No, se le dañó es debilidad de conexión. Creo que lo intervinieron ya con todo lo que estaba diciendo. A eso me refiero. El deterioro, ¿no? La incertidumbre. Mm. Sí. Nos Esperemos dejó en la incertidumbre. esperemos que se reconecte. Yo creo que se va a reconectar. Porque está muy bueno el análisis. Está muy comprensivo. Interesante. Y le ayudó a James. Ahí entró Gabriel de nuevo. Otra vez. Está en mute. Gabriel, estás en mute. Sí, lamento la interrupción, pero el internet y la energía eléctrica aquí están fallando desde anoche. Anoche hubo tres apagones y hoy es como el segundo. Pensamos que te Dejaste la habían incertidumbre. pensamos que te habían intervenido por lo que estás diciendo. Sí, sí. Sí, eso creo. Sigue. Sí, espérate un minuto, es que tuve que Di- cambiar de internet al celular. Ricardo. Ok,
Entonces, Ahí pues no ya tenía habíamos mucho hablado de la que incertidumbre por la negación de la crisis energética, el país que se apuñala para salvar al mundo del cambio climático. ahí. Causa gran incertidumbre el impacto de las reformas laborales que afectan costos y generan desempleo. Genera gran incertidumbre que ahora vamos a buscar aplazar el pago de nuestras deudas. Causa incertidumbre que va a haber muchos inversionistas extranjeros que no les va a interesar trabajar en el país porque hay muchos cambios en las reglas del juego. Por ejemplo, uno de ellos, el famoso de las regalías, que hubo hace un par de meses en que se les negó que esas regalías fueran parte de los gastos de las empresas. Cosa absurda. Y podría seguir. Eh, en general podemos decir que estamos en una época muy difícil en la que reina la incertidumbre en muchos campos. Algo bueno, nuestras instituciones democráticas aún funcionan. Tenemos un país rico que ha superado muchísimas crisis y espero que esta también salgamos. Y noticia de último minuto, hace 10 minutos fue intervenida Droga de la Rebaja, que es una empresa que tiene cerca de 3.000 eh, establecimientos y como que está en el 80% del país. Entonces, pues esa toma de droga a la rebaja, pues parece que el único tema es político. Y el dato de hoy, el crecimiento de la economía que prevé el Fondo Monetario Internacional para 2024, es que Colombia va a crecer al 1.1% y Venezuela va a ser 4%. No entiendo esas cifras y espero que Mauricio Cabrera en algún momento nos las pueda explicar. Muchas gracias, muchachos, por su atención. Wow, Muy bien, muy buenísimo, bien. Gabriel. Muy Excelente. claro, Muy bueno, Gabriel. muy preciso y exacto. Muy Ujú. claro y muy conciso. Bueno, ¿quién quiere seguir? No, después de ese panorama integral que nos mostró, ¿quién quiere seguir? Nadie. Quedamos en la incertidumbre. Sí, total. Bueno, yo voy a comentarles mi percepción. Ok. Háganle nomás. Eh, Mi percepción, y la quiero aclarar, es desde un ángulo de perspectiva que es distante físicamente. No vivo en Colombia hace más de 50 años. No solo no sufro físicamente las limitaciones, pero que está viviendo Gabriel y que está viviendo todo el mundo día a día allá, pero sí recuerdo las cosas buenas, y eso es de las cosas buenas de estar fuera, uno se acuerda de las cosas buenas, pero al hacer el análisis, eh, quiero contarles, yo vivo bien conectado de Colombia, pienso yo. Todos los días leo El Espectador, la revista Cambio, El Tiempo, y si quiero concretar un poquitico más, El Mundo, veo El País de España, CNN, El Economist, BBC de Londres, Al Jazeera, para tener una imagen de cómo nos ven y al mismo tiempo cómo pasa en el mundo. Y todo lo de Colombia me interesa mucho. Y el último viernes me puse a hojear una cosa que me llegó y hubo un foro sobre la democracia en Colombia en que intervino un profesor de Melo, un tipo de edad, pero con una visión muy, muy profunda de la historia de la democracia en Colombia. Y después cerraba eso, era una cosa del Grupo Sura, y hablaba el presidente del Grupo Sura, y cerraba el foro Alejandro Gaviria, ¿no?, que fue candidato a la presidencia y ministro de este gobierno. ¿Y qué fue? Digo yo. Y tengo redes sociales, como ustedes saben, con mis amigos, con los compañeros, tal. Y lo que dice Gabriel se corrobora con las cosas que salen ahí. Estoy incluido en correos de compañeros eh, y veo noticieros por una aplicación que tengo. O sea, veo el de Noticias 1, el de Caracol, y
con todo ese contexto, se me filtran a mí ciertas percepciones que son las que quiero compartir y tratando de resumir todo lo que he escuchado y visto. Yo pienso que en el país hay una cultura, es un país con hábitos sociales y con una historia de diferencias sociales inmensas que han existido desde siempre y me enteré mucho más seriamente con el profesor de Melo, que vienen desde los españoles que también tenían las suyas, las crearon con los indios fueron los primeros, digamos, esclavos de ellos en ese sentido y los beneficios eran para los blancos, los preparados, los católicos y el resto totalmente fuera. Entonces, todas esas diferencias sociales, los dueños de la tierra eran los que podían votar, los ricos, los educados, los blancos y los propietarios, en ese orden. Me impactó muchísimo. Y eso, de alguna manera, se ha mantenido durante los 200 y pocos años de vida democrática que tiene Colombia. Y se crearon y se mantienen. Y pienso que todo lo que hay en Colombia, mirándolo desde acá, es una lucha de los que tienen casi todo y los que tienen casi nada. Y en esa lucha, cada vez más los que tienen casi todo tienen más y los que tienen casi nada crecen el número. Y de esa parte yo me consideraba eh, clase media y tal vez por la educación después como clase alta, porque aprende y tiene uno una serie de beneficios que no tiene nada. Vengan de donde provengan todas esas diferencias, España, la religión, el sistema político, económico, social, hace que en mi percepción en Colombia las personas sobrevivan hoy con el criterio de vida vale todo para hacerlo. Y antes había probablemente algunos valores éticos que impedían que usted lo hiciera, o religiosos o lo que fueran, pero hoy posiblemente el vale todo es como la norma. Y siento y percibo que las clases altas siguen insensibles e ineficaces para reducir estas diferencias. Siguen gozando de los privilegios, tratan de evitar que les quiten los privilegios con multitud de argumentos. Estoy diciendo clase rica no por economía, sino por los que tienen el poder, o los que tienen el poder, o los que tuvieron el poder y quieren volver a tener el poder. Y ahí me refiero a toda clase de gobiernos que hemos tenido. El acceso al gobierno tiene como objetivo, mirándolo así de lejos, pagar a los poderes económicos de esas clases con favores o contratos a quienes ayudaron a elegir al político. Entonces ahí entra un tercer jugador, que no es el gobierno ni la gente, sino que es la industria, los industriales, los dueños de las empresas, digo, los grupos, iba a decir los carteles de empresas poderosas que también han estado ahí. Entonces, la gestión, lo que observo es que la gestión de gobierno, sea el de derecha o el de izquierda, no siempre se hace con los más competentes, sino muchas veces y casi siempre con los amigos y los familiares, aunque sean incompetentes. Entonces, cada vez, y lo estamos viendo en los hechos que habla Gabriel y en todos los gobiernos, hemos tenido lo que yo llamo el clientelismo en nuestra cultura toda la vida. El famosísimo, usted no sabe quién soy yo, el amigo de, y
Y eso funciona en todo nivel. Yo a mí me da vergüenza a veces cuando mandan cónsules a donde yo estoy, porque esos pobres cónsules he tenido que ayudarles algunos a cosas en inglés porque no sabían inglés, el de Minnesota. Y el de Miami que hubo en el pasado gobierno era una vergüenza porque era simplemente hermano de una política. Pero era una vergüenza social, me daba pena. Desde el poder, eh, ese clientelismo de toda la vida que solo busca el beneficio financiero. Y estoy viendo una cultura del CBY, ¿cómo voy yo en todo? Creo que se ha instaurado abiertamente una cultura del robo legalizado al gobierno. Yo me acuerdo que cuando estaba chiquito la gente decía robar al gobierno no es robar. Y creo que ahora sigue siendo como una cosa, no, desde el poder todo vale. El caso que hoy domina el país, y lo he visto por las noticias que me llegaron un montón de cosas, es que hay un expresidente acusado por la Corte y por la Fiscalía y por tribunales de crímenes de lesa humanidad que aparece en televisión defendiéndose. Eh, y que el único acusado que tiene esa posibilidad, ¿no es cierto? Un país dividido políticamente, yo pienso que la guerrilla ha existido desde que yo me conozco. Mi papá me hablaba de que los chulavitas y los cuantos liberales y conservadores hoy son los ricos y pobres más o menos con las mismas diferencias. Llega un gobierno con ideas de nivelar, de socializar, de cuidar, y siento que cae en la misma trampa del egocentrismo, de los pagos de favores, del amateurismo, de la improvisación, del abuso del poder, de lo que hablaba Gabriel, eh, que no es nuevo, ¿no? Porque eso lo hemos visto en gobiernos anteriores muchísimas veces. Hoy leía en el periódico que el presidente Carter eh, descubrió unos documentos de regímenes tan viejos como el de López Miquelsen o de Turbay, que estaban en lista de gente que los estaban buscando por cosas ilícitas, tráfico de dinero, etcétera. Y este gobierno llega con esas ideas, pero hay una oposición, y me atrevo a decir que son los que tienen los ricos, que luchan por no perder sus privilegios, sus negocios, sus inmensas utilidades en empresas. Entiendo que el problema de las EPS es un problema que tiene nombre propio con una EPS Sanitas de España, de un individuo que se está haciendo rico exageradamente. El tema en estas cosas es que todas estas personas utilizan todos los medios a su alcance. Hay una prensa que tiene dueños que son parte de los industriales, de los capitales. Hay mucho crimen, mucha ilegalidad, mucha mafia se vuelve el asunto, y la inseguridad es causada, y la incertidumbre, por esta situación cada vez más difícil. Un país que pudiera tener muchos recursos para reconciliar tanta violencia, eh, solo la veo recrudecer. Y lo que decía Gabriel, un esfuerzo de paz total aparentemente se le sale por la tangente. Mirando la historia, solo espero que los excesos que se tratan de resolver con otros excesos en la otra dirección lleguen paulatinamente a un centro donde haya una mentalidad de trabajo y de servicio por la comunidad, que tenga prioridad en las nuevas generaciones de políticos, de profesionales, de familias. Para mí lo que falta en Colombia, mi perspectiva de lo que falta es pensar un poquitico en el bien común de todos, que debería ser, porque ahí lo dijo fulano, me opongo porque solo lo dijo él, de derecha o de izquierda, pero es ya lo que diga el uno o el otro, eso me opongo, porque es fulano o porque es sutano. Y eso abre, para mí eso refleja una sociedad
muy polarizada. Las sociedades reflejan las familias a las personas que las dirigen y las orientan. Yo soy un eterno optimista que pienso que si miro a Colombia hoy comparado con cuando la dejé hace 50 años que me vine a vivir al exterior, se ha avanzado mucho. Se echa de para atrás también, pero se avanza. La Colombia de hoy, pienso yo, es mucho mejor que la de ayer, evidentemente con unos huecos tremendos, y pienso que la Colombia de hoy vive en un mundo que ha avanzado mucho más rápido que Colombia. Colombia siguió con una mentalidad y una cultura y una economía atrasada, dependiendo de las exportaciones de recursos naturales, y no se adaptó a un mundo que se ha ido actualizando tremendamente en otras tecnologías, en otras maneras de hacer, y Colombia se quedó en épocas anteriores. Entonces, para mí, en resumen, es un, es, es una incertidumbre que si lo mira uno en contexto histórico, dice, se ha avanzado mucho, se ha desarrollado mucho, pero tiene unos problemas gravísimos, y los más serios, en mi opinión, son de diferencias sociales, diferencias de, de, digamos, de niveles que no se han afrontado con la sinceridad. Y cuando es derecha, entonces porque es derecha y son los súper ricos; cuando es izquierda es porque se le está dando a los súper pobres, y entonces los ricos dicen por qué. Para mí ese es ese gran problema. Esa es mi percepción de Colombia. Gracias. Muy bien. Siguiente. A ver, los observadores, cuenten algo. Es que después de esas presentaciones queda uno mudo. Están muy bien documentadas en todos los aspectos, por lo menos enunciadas. Muy bien. ¿Algún comentario a lo de Gabriel, a lo mío, si no tienen algo pensado o quieren alguien? Hubiera César, hubiera sido muy interesante haber tenido esta reunión dentro de 8 días, porque mañana en los jesuitas va a ser una presentación el director de Planeación Nacional. el que fue. ¿Y ¿Qué fue? ya fue? Sí, sí, ya Sí, ya lo salió, renunciaron. Ya lo salió. renunciaron. Ya los No, años. no, 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 yo lo tengo claro. Lo que digo es que él va a hacer una presentación mañana. Yo sé que a él Sí, sí, sí. pues a él lo retiraron, pero Sí, va a ser interesantísimo escucharlo mañana, sí. porque en la primera presentación, no sé si ustedes la vieron o la recuerdan, Ujú. pues él hizo unos planteamientos que a mi juicio eran un poquito enredados y para mí no fueron claros, pero, pero, pero me parecería interesante poder escucharlo mañana para Ujú. poder hacer un análisis más con todo esto que acaba de decir Gabriel, que fue clarísimo, clarísimo, y que fue complementado por lo que está diciendo Darío. Yo no tengo nada preparado porque se podrán imaginar que estoy en vacaciones, Claro, entonces la verdad no estoy sino recibiendo el sol y el mar, qué pero bien. sí me gustaría escuchar la charla de mañana para complementar, y el próximo miércoles pudiéramos pues complementar un poco más con lo que él va a decir, que me parece que va a ser súper interesante. Bien interesante. Muy bueno, muy bueno. Y, siguiendo lo que estás diciendo, les recomiendo de verdad, y no porque sea quien habló o quien no habló, ese foro que hizo la revista Cambio la semana pasada, propiciado por Suramericana, Sí. está en el YouTube, estoy seguro. Les recomiendo la intervención de ese profesor Melo, Mm. que es una visión muy interesante de la democracia en Colombia. Y la pregunta era, ¿la democracia se va a acabar? Y lo que él presentó es una historia de lo que pasa en Colombia democráticamente, y un proyecto que están lanzando
con Suramericana y Alejandro Gaviria hizo el cierre de la reunión, solo para complementar la información. ¿Algún otro comentario, Ferdi, Daniel o Reinaldo? A ver, la primera cosa que digo es que estando fuera del país y ya con muchos años, casi 12 años, no estando precisamente ni jubilado ni en vacaciones, es muy difícil seguir las noticias, ¿no? Primero porque, bueno, hablo en mi caso personal, ¿no? Porque se requiere tiempo para sentarse uno a leer editoriales, para leer prensa, para escuchar los noticieros, etcétera, ¿no? Eh, aparte de que estando en estos medios europeos, ni Sudamérica existe y menos Colombia. Creo que más o menos existe Venezuela, a veces existe Nicaragua y pare de contar. Entonces, tener una información aquí, dijéramos así, espontánea, es muy difícil. Obviamente, si yo me dedico y busco y hablo internet y tal, Vas obviamente la puedo cortando. tener, ¿sí? Pero es como la primera sensación, ¿no? Un alejamiento muy grande de la realidad que se vive. Y en los contactos, por ejemplo, familiares o con amigos, bueno, ¿y cómo están? No, terrible, terrible, terrible la situación, terrible, no sabemos para dónde vamos, esto va para otra Venezuela, esto va para, bueno, el pensamiento y la imagen negativa, pero obviamente es más una impresión que un análisis o que una información objetiva, ¿no es cierto? Pero dijéramos, yo capto como esa angustia, esa incertidumbre que precisamente me parece que la palabra es muy apropiada que usaba Gabriel, de la gente, ¿no? Eh, mm, Se vive una tensión, una situación como de ahogo, de rabia, de descontento. eh, Casi diría yo, a veces se escuchan expresiones de deseos de venganza, de alguna manera, ¿no es cierto? Si nos van a quitar la salud, si nos van a dañar la atención, entonces, bueno, como que eso es lo que brota espontáneamente. Esa es como la información que yo alcanzo a captar. Pero me parece que con lo que ustedes han comentado, eh, como que es difícil, si bien sé que existe una realidad positiva, es difícil ver esa dimensión positiva del país, ¿no es cierto? Mm, Proyectamos quizás en general una imagen de una situación muy delicada. Y si bien estábamos acostumbrados a la guerra, a la guerrilla, como que a ese modo de vivir, eh, pues ya estábamos como habituados. El día que solo había 40 muertos, pues estábamos bien, porque era solo 40 muertos, no eran los 200 o 300 de el año anterior o lo que sea, ¿no? Entonces como que nos vamos habituando y conformando con una realidad, pero siempre dentro de unas líneas muy similares, ¿no? Con los gobiernos más bien de derecha, diríamos así, o de centro, y creo que en ese momento el impacto es el imaginario del monstruo de izquierda, ¿no? Eh, Cuando digo es el monstruo, no me refiero a personas, sino me refiero al ambiente general, ¿no? De un cambio, de una visión distinta, de una manera de gobernar que se hace notoriamente distinta, si bien tiene las características, entiendo yo, que describías ahora, Darío, eh, solo que en manos, es decir, en una partida pasó ahora a los del otro equipo tienen el balón y bueno, también lo patean, pero lo patean más por un lado del campo y no por el otro que están acostumbrados o el estilo de juego, ¿no? Pero en el fondo seguimos en una situación similar. Y por eso hablo de ese imaginario
monstruoso que se nos dice estamos abocados a una hecatombe, a volvernos un país de desastres como los vecinos o como algunos vecinos, y entonces pues genera como una ansiedad social grande, ¿no? Es como lo que se me ocurre así espontáneamente de lo que he escuchado hasta el momento. Y me parece que eso no es bueno porque mm, sin referirme a análisis más técnicos, análisis más fundamentados, pues el ambiente general de la población, de la gente, es eso, ¿no? Estamos en la olla, estamos en una situación terrible, peor que los otros años, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces esa conciencia negativa, pues no es favorable, no es buena, me parece a mí. Y es un poco lo que pues yo por lo menos respiro aquí desde la distancia eh, que, pues que no me ha permitido tener ese contacto y esa visión más objetiva de lo que sucede y que quizás por eso me impacta y me agrada escuchar lo que Gabriel ha presentado y lo que tú has analizado, Darío, porque, bueno, pues por lo menos me genera la inquietud de decir, como que tengo que informarme más y tengo que ponerme un poquito más al día de las cosas, ¿no? Bueno, más o menos es espontánea y rápidamente lo que se me ocurre. Qué bien, qué bien. Daniel, Muy difícil, ¿no? Espero que como somos tan amigos y en verdad nos estimamos mutuamente, lo que voy a decir, por favor, no lo vayan a tomar contra de nadie, ¿no? Sino simplemente mi meditación. Yo quería hacer lo que hizo Gabriel, pero tuve algunas ocupaciones secundarias esta semana y no pude. Pero mientras Gabriel hablaba, me di cuenta que coincidíamos, pues, casi 100%. Era lo que yo quería decir también sobre la situación actual. Entonces, ahora voy a decir algo peligroso. Me uno completamente a lo que dijo Gabriel y me separo totalmente de lo que dijo Darío. No porque lo que dijo Darío no esté bien, no sea un buen análisis, sí lo es y está muy bien, pero teórico. Es un análisis que se hacía desde antes del actual gobierno nuestro con los mismos datos exactamente como los dio Darío. Y creo que son tan valederos esos datos que da que lograron conquistar la presidencia de la República. Pero es que esos datos son casi que unas grandes teorías y por eso me separo tanto. Voy a decir una barbaridad, creo. Se aplican a cualquier país del mundo. Si estuviéramos hablando sobre la situación que está enfrentando Estados Unidos para su próxima elección, verían que se aplica lo que dijo Ariel, se aplica perfectamente bien a los Estados Unidos también. Por amor de Dios, ¿y qué está haciendo Putin en Rusia? Las mismas cosas que Darío critica en su análisis. Por eso digo que me perdones, Darío, no es por contradecirte, ni más faltaban. Tú sabes que respeto completamente tu opinión y tu análisis, pero es teórico. Y lo que esta reunión, creo yo, pretendía era la realidad que Gabriel muestra en este instante de lo que él siente, que casi es exactamente igual a lo que yo siento.
Y lo subrayo esta posición de estar unido a Gabriel y separado de Darío con lo que está haciendo el actual gobierno. Si estuvieran manejando posibilidades para tomarse el poder y para poder buscar ese equilibrio humano que no solamente Colombia, sino el mundo entero necesita, el equilibrio que se necesita para solucionar el problema de israelitas y palestinos, el equilibrio que se necesita para solucionar el problema entre Trump y el señor que está de presidente ahorita, el equilibrio que se necesita para que el señor de Costa Rica sea un poquitico menos exagerado y un poquitico. Es exactamente lo que Darío propone, que la gente deje de buscar sus intereses particulares y propios y piense un poquitico que además de los intereses de él, existen los intereses de la comunidad. Pero eso es teórico, eso es una teoría. Y lo que yo creo que nuestra reunión pretendía era tratar de retratar un poquito la situación de Colombia. Y esa situación de Colombia no es de campaña política, es del gobierno actual, de lo que están haciendo los que están gobernando ahorita. Y por eso la palabra de Gabriel me parece perfecta. Están gobernando y todo el país en la incertidumbre total. Eso es horrible. Eso no se lo deseo yo a ningún país. No sé qué otro país esté en esta incertidumbre tan horrible. Y eso es lo que a mí me tiene completamente asustado. Muy bien, excelente. Eh, Próximo. Me lanzo al ruedo ya que todos han cubierto todo, ya me queda muy poco por decir, más bien por coincidir. Coincido con Darío. Yo también tengo 49 años de estar fuera del país. Descoincido con Darío que me he desvinculado del país de una manera dramática, no porque he querido, sino porque he trabajado en 7 países diferentes y no ha habido tiempo para preocuparme qué estaba pasando en ese momento en Colombia. Y su capacidad que tiene Darío de encontrarse las fuentes de información y de leérselas, mi chapó de pura admiración. Tiene una capacidad este hombre de análisis y de recopilación de datos que ya se la quisiéramos deseárnoslas todos tener. Por lo tanto, desde afuera es muy difícil hacer un inventario como el que hizo Gabriel, tan bien detallado de lo que está pasando actualmente en este momento en el país. Si yo tomo simplemente los títulos, pensiones, crisis EPS, cafeteros, política exterior, embajadas, crisis energética, negativas reformas, aplazar pago de deuda externa, etc., no tengo nada que opinar. Es absolutamente algo que ustedes están... Mira, qué interesante, somos 3 que estamos fuera y 3 que están adentro. Y obviamente los que están adentro están viviendo la realidad día a día. Tengo entendido que comenzaron la racionalización del agua a partir de hoy o mañana o en esta semana en Bogotá. Semana pasada, la semana Hace una pasada. semana. El Cosa que jueves. nosotros aquí, pues todavía no. Afortunadamente, todavía abrimos el grifo y sale agua. Entonces, tomar una perspectiva histórica desde afuera es muy difícil, pero sí me uno al análisis de Darío porque me parece que desde afuera tratar de comprender a Colombia, si no es de una perspectiva histórica y no del momento actual, pues es muy difícil para comparar, muy difícil. Pero sí estoy bastante de acuerdo y he leído a Melo, realmente es un historiador formidable y de una gran capacidad teórica de análisis, pero desafortunadamente los análisis históricos son los que dan sentido a la historia. No es lo que viven, sino los que
se paran un momento y reflexionan qué es lo que está pasando. Un ejemplo extraordinariamente vivo, que sí lo vivimos de cerca, es el informe de la comisión en la que participó Pachito, de no haber hecho ese hombre, ese análisis en la tierra, allá con los que sufrían, no hubiera tenido jamás el impacto de la presentación de ese informe, porque eso es la recopilación de lo que han vivido la gente. Pero es lo que viene después es la reflexión. Bueno, ¿y qué hacemos con esta realidad descubierta? Y aparentemente ahí es donde desde afuera comparar el discurso de promesa de gobierno que había hecho el que está ahorita en el gobierno y lo que está ocurriendo, de pronto aparece una diferencia bien marcada entre lo que la coherencia del pensamiento estaba dando en ese momento a lo que está pasando. Y ustedes lo anotaron, el despachar al que no, con el que no esté de acuerdo y poner a gente inepta para las posiciones claves en donde hay que tomar decisiones nacionales, pues es obvio que así nomás. A mí, entre todo lo que poquito me he enterado, que le añade a un elemento de incertidumbre, es el análisis que hizo alguien, no me acuerdo quién, de la propuesta de la reforma constitucional. Esa propuesta, si llega a pasar, ahí sí que va a encaminar a Colombia al modelo de Venezuela y el de Costa Rica, porque esa propuesta es realmente destituirle la constitucionalidad al país, ponérsela en manos del gobierno a la manera como lo va a manejar, y eso sí es preocupante. Creo que eso nos va a poner en el mismo estilo de Venezuela y Nicaragua si llega a pasar. Pero como digo, eso es desde afuera. No Bien. creo que sea una de las mejores análisis, pero realmente coincido con lo que dice la incertidumbre Gabriel, lo que el análisis histórico de Darío, tu percepción de la realidad, Daniel, y lo mismo, la desinformación en que vivo de Fernando. Ese es mi aporte. Muy bien. Interesante todo esto. ¿Algún Sí. comentario adicional? Sí, es Ujú. muy interesante que gente de bien, gente súper bien intencionada, gente que no tiene ningún interés en defender nada, como somos nosotros seis. Nosotros no tenemos que guardarle la espalda a nadie, ni guardar nada, ni estamos pretendiendo ganarnos nada. ¿Sí me explico? Ujú. Estemos tan maniatados, ¿no? Estemos en un mundo que entre más comunicado está, más Muy se difícil. siente que la individualidad cae al vacío, ¿no? Y que el concepto de comunidad se manosee de la manera tan horrible como el mundo lo está manoseando. Para mí esa sería como la gran conclusión que saco de oírnos hablar ahorita lo que dijimos los seis. Y reitero, respecto de Colombia, sí me uno completamente a la incertidumbre de Gabriel. A ver, yo quisiera decir una cosa que me llama la atención de todo esto y estoy de acuerdo con las percepciones que tienen y con las percepciones de las percepciones que tengamos algunos otros. Eh, es lógico, es obvio. Como decía Reinaldo, los tres no sé si estamos los tres arriba, los que estamos por fuera en la pantalla, y los tres que están en Colombia están en la parte de abajo en su tela. En la No, mía están. ¿No? gracias a Dios no estamos así. No, no, Estamos, no. estamos mezcladitos como está el mundo entero, completamente mezclado.
Lo digo, en mi pantalla de Zoom de los 6, yo veo a Fernando a la Claro, izquierda, usted se puso, Darío, ustedes tres y arriba y nos puso a nosotros tres abajo, claro. no, Ahí no, está no, pintado. yo no he puesto eso, pero sí veo que corresponde de alguna manera a Darío, los que estás estamos fomentando la división. Darío, te estamos mamando gallo. Continúa, ¿qué ibas a decir? Estaba diciendo que esas dos realidades son, a ver, mi perspectiva es que evidentemente cuando a mí me dicen que van a cambiar las EPS, a mí no me toca nada. Cuando le dice a uno de ustedes que van a cambiar la EPS, claro que les toca, porque Claro. es el seguro que les está funcionando. Eh, pero hay una cosa, lo mío puede parecer teórico, pero precisamente porque no me toca directamente, puedo tener una visión eh, independiente, no diría objetiva, porque es, pero independiente. Y puedo mirar y oír otras versiones, porque el tema, por ejemplo, de la salud, para mí en la cabeza de todo lo que he leído y escuchado, hay una gran cantidad de colombianos que dicen eso está bien, ¿por qué lo van a cambiar? Pero son los que yo oigo en las reuniones aquí, en las ciudades, en las cosas. Pero también entiendo que el problema de las EPS no es en las grandes ciudades, es en los campos, es a donde no llega, es todo, y que parte de la reforma tiende a abrir eso y que además aparentemente hay una crisis financiera real en las CPS, que son, sabemos que son intermediarios. Entonces, cuando uno mira los dos lados de las noticias, porque trato de ver las noticias de la izquierda y las noticias de la derecha, y yo digo, esto tiene que haber una realidad que es la mezcla de los dos. Nadie dice, por lo menos mi percepción sobre el tema de salud es que hay una verdad real de crisis. Hay como no sé cuántas, 12 o 14 EPS intervenidas por problemas financieros y hay otras que están funcionando, pero que la crisis es muy grande al punto que el gobierno ha tenido que entrar a hacer cosas y lo que dice Gabriel, que de repente ha provocado crisis. Es decir, todas estas cosas, lo que yo siento es que somos resultado de lo que nos dicen la información, la prensa, los comentarios, los noticieros, todas estas cosas. Y evidentemente, si uno lo mira desde fuera, yo sí creo que hay un manejo de la información bastante en manos de el poder económico del país. Y para nadie es un secreto que los grandes poderes financieros son los dueños de los medios de comunicación. Eh, entonces, evidentemente eso forma nuestra percepción, la de ustedes y la mía, ¿no? Porque uno va viendo esto y que todo en la realidad es de los dos lados. Sí me preocupa que, es decir, el año antepasado, cuando hablábamos, la reacción era que el gobierno este no sirve, que es como hay una sensación, y esto digo de Colombia, lo digo de todos los países, ¿no? Es decir, hay una gran cantidad de gente, la mitad de la gente generalmente, que va contra el gobierno y otros que van a favor, ¿cierto? Yo me aterro todos los días en Estados Unidos la gente que quiere votar por Trump y que cree que va a ganar Trump y que van a elegir a Trump. Y en mi cabeza yo veo la otra mitad de la gente que dice, ¿no? Y qué peligro del mundo, diciendo esto que llega para ganar Trump. Y como decía muy bien Daniel, esto pasa en todas partes. Esta bipolaridad que los medios de comunicación nos han colocado y nos han hecho, porque todo es dramático. Es decir, o estás conmigo o estás contra mí, pero no hay punto de diálogo, ¿no? Y eso pasa, como decía muy bien Daniel,
con Putin y su gente, con Trump y su gente en Europa. Aquí en España es el mismo asunto que los traidores, los socialistas o los del Partido Popular, y me imagino que en Italia y en todas partes. Pero el tema, el análisis de Colombia, lo que yo digo es que tiene otros factores que, en mi opinión, esa diferenciación, esa desigualdad, ha provocado una erosión de algunos valores, y el narcotráfico y todas estas cosas nos han ido a lo que yo llamo la tierra de nadie y de vale todo, ¿no es cierto? Y Mm. que se ve diariamente en todas las cosas que pasan. Solución, evidentemente, la idea era hablar sobre la percepción. Creo que lo hemos hecho, hemos dado una percepción. La invitación de César de que oigamos a Jorge Iván. A mí me impresiona mucho que Jorge Iván, en las cosas que hizo en Planeación Nacional, hizo cosas estupendas. No sé si ustedes están al tanto de lo que él hizo al acabar, por ejemplo, con los estratos. Los estratos dejaron de existir en Colombia porque Jorge Iván decidió que eso no era la manera de catalogar a las personas, sino más bien los ingresos. Y eso entró al plan nacional e hizo muchas cositas que eran de mentalidad Petro, mentalidad Jorge Iván, mentalidad José Antonio Campo. Es decir, los primeros ministros fueron tipos muy interesantes, y después, evidentemente, la personalidad. No estoy diciendo que el tipo no tenga algún desequilibrio, puede ser que lo tenga como todo ser humano, eh, pero claro, está afectando y creando esta incertidumbre, pero la oposición es brutal. La oposición es brutal, y a mí me da tanto pánico que gane Trump, como me da pánico que a un expresidente que lo están juzgando y requete juzgando, y que probablemente lo sigan juzgando, y todavía, como decía yo, se pueda defender en televisión pública pagada por los poderosos. Eso es lo que me parece supremamente contradictorio. Y, pero es una realidad. Eso para mí no es teórico, es real. Y es como la percepción, ¿no? Pero Mm. bueno, yo creo que la invitación de César tiene mucho sentido. Se darán, me atrevo a pensar que Jorge Iván, en lugar de despotricar contra la situación actual del gobierno, va a ser una visión bastante equilibrada de lo que Colombia ha hecho y lo que puede ser. Él va a hablar de la Colombia que él sueña, y creo que ese va a ser un punto interesante, por lo menos de futuro. Y sigo pensando que hay salvación, claro que la hay. No se acaba el mundo por eso, pero sí hay posibilidad. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguien sabe en qué quedó el partido de Real Madrid y Manchester City? Tiempo adicional. Estamos en entretiempo 1-1. Eso veo. Y el Bayern le ganó al Arsenal 1-0. Qué cosa. Bueno, tema para la próxima. Aquí todo es al instante, no se preocupe. Sí, sí, sí. Tema para la próxima. Y lo que proponía César no sería como lo más lógico. Que Volver a... no, que analizar lo que él va a presentar y ver si hace algún cambio en nuestra perspectiva. A ver qué tiene con todo lo que se dijo hoy acá. Sí, Me parece cotejar lo que interesante. él propone con lo que hemos dicho, a ver si hay algún optimismo, pesimismo o Bueno, confirmación de la incertidumbre. ¿les parece? No. Mm, A Eh, ver, ofrezca algo. es muy chévere oírlo y, ¿cómo se dice? Contrastarlo con lo que hicimos hoy. Yo no creo que lo que hicimos, Enfrentarlo. bueno, como te parezca. Eh, yo no creo que lo que hicimos, a mí me gustó mucho lo que hicimos hoy porque me mostró
la individualidad de cada uno de nosotros que es tan valedera, ¿no? Este grupo sí es la maravilla de individualidades y somos grupo, ¿no? Ujú. Somos al mismo tiempo individuos y comunidades. A mí eso me fascina. Pero cada uno de nosotros, los que hoy quisimos venir y nos aguantamos la reunión, una reunión difícil, etcétera, podemos, ¿qué palabra me dijeron que había que usar? Comparar o No. contrastar, bueno, la Ujú, que sea, ujú. lo que salga de la reunión de los jesuitas. Y cada uno pues sacaremos nuestras propias conclusiones. Y mi propuesta es que la otra hagamos recreo, ¿sí? ¿Por qué no hacemos a nadie se le ocurre un temita rico de descanso, Ahí tenemos un tema es que pendiente, créanme, la situación para nosotros los que estamos viviendo en Colombia es está de dura. un Sí, tenso, de pero acuerdo. terrible. Solamente voy a dar dos daticos, no para insultar a nadie ni molestar a nadie, sino para que ustedes entiendan, los que están afuera, cómo queda uno, ¿no? Claro. Se va Petro y se reúne con el de Venezuela, en medio del tierrero en el que está como cacheteando a lo que Darío llama oposición. No, no cachetea a la oposición, cachetea a toda Colombia. Pero es que uno los ve a los dos juntos y dice miércoles, pero sabiendo nuestro presidente en la que estamos, ¿cómo hace eso? ¿Cómo se le ocurre ir ahorita? Ahora, es posible que haya razones de Estado, yo no sé qué tipo de razones en el que esa reunión sea importante, es posible. Pero fíjate, Darío, que no son los medios de comunicación, son las acciones que hacen y obviamente pues los medios de comunicación de la oposición, pues pendejos si no son, entonces lo usan, pues obviamente que usan la vaina. Ese es un ejemplito. El otro ejemplo terrible es decir de frente, sin vergüenza de ninguna clase, si asfixiamos al CPS, les toca aceptar lo que nosotros proponemos, porque se joden todos. Fíjese que esa actitud de un gobernante, por amor de Dios, tiene toda la razón el análisis de Gabriel. Son hechos concretos que nos tienen a todos en el país así cogidos de la eh, lámpara. ¿Ustedes sabían de esas dos cosas o no? Sí, sí, claro, ¿Ven? claro. Y eso no son los medios de comunicación. Obviamente que tiene razón en lo que dices de los medios de comunicación con propietario propio, sí, tiene razón, pero no para subrayarlo tanto. El A ver, último ejemplito, eh, el hijo de Sarmiento es un tipo chévere. Yo no lo conozco bien, pero estas dos cosas que voy a decir me llaman la atención. Decidió poner todos los medios posibles para llevar agua a La Guajira. Entonces, fíjate que se derrumba completamente el que los poderosos solamente quieran tener. No, hay un poderoso que quiere hacer algo por el país. Y es el mismo poderoso, conocen la última obra que hizo los tres de arriba, conocen la última obra que hizo Luis Carlos Sarmiento Angulo para tratar el cáncer. Sí, sí, sí. sí, claro. Eso Es es un la señor hospital. maravilla, eso es la maravilla, viene qué belleza de obra. Sobre la calle 170, llegando, 170. Arriba de la autopista. calle 170, llegando a la autopista, vieran el centro de tratamiento contra el cáncer, todo pagado, manejado y producido por el rico millonario que solamente quiere el bien para él. Entonces, fíjense en que entre la teoría y la práctica, Darío, como que de pronto, ¿no? Si me explico, Darío?
Es no, muy complicado. como dictamos de que no íbamos a hacer debate, Entonces ya no friego más la vida. Un recreíto la próxima vez, ¿sí? A nadie se le ocurre un temita rico para Se, descansar. se me pero pido ocurre la, uno. Se me ocurre uno. pido la palabra antes de eso. Vale. Yo creo que, no, yo creo que tengo que ser objetivo. Los ejemplos que da Daniel me parece y los respeto profundamente, pero usted también puede oír por el otro lado que el señor Petro fue a Venezuela en el momento en que Venezuela tiene una crisis democrática fuerte y donde tenía el resto del mundo contra Venezuela a tratar de arreglar una situación allá, eso lo oí yo directamente, a tratar de resolver un problema que hay entre Venezuela y su propia democracia y el programa de paz que está negociando con las guerrillas que tiene como jugador directo a Venezuela, ¿no es cierto? Evidentemente cualquiera puede decir, ay, ¿cómo se va allá en este momento? ¿Cuál es el resultado de eso? No lo sé, pero yo no soy, perdona Daniel que lo diga tan inocente de pensar que simplemente fue para provocar a la oposición. El segundo de la EPS, sé, y lo sé porque aquí en España tienen clarísimamente identificado el negocio de las Sanitas con Colombia, de los lucros brutales que han sacado de allá. Y el tercer puntico es el tema del escalonamiento. Evidentemente, si yo voy y hago una entrega de agua en La Guajira cuando no he pagado impuestos con los grandes millonarios de Colombia que no han pagado, evidentemente. Entonces, toda realidad tiene los dos lados. El que le vendan a uno una o el otro lado va a depender cómo se deje uno influenciar o no de esa realidad. Eso no es teoría, para mí eso son realidades que las miran de un lado o del otro. Eh, a un individuo, no estoy diciendo que Petro es un santo para nada, creo que tiene una cantidad de efectos brutales, pero que ha tocado tantos callos en estos 18 meses en Colombia, que evidentemente no tienen el menor interés en que siga y ojalá se caiga y hay marchas para que se caiga y no sé cuántas cosas, pero es que ha tocado la reforma tributaria, le dolió tremendamente a los individuos de mayor capacidad económica y las empresas. Y ahora está hablando de una segunda reforma tributaria para bajarle los impuestos a las empresas y subírselas a los millonarios. Entonces, es decir, todo esto es cómo nos entreguen las noticias y quién nos entregue las noticias y quién las creamos y quiénes no las creamos. A veces duelen más porque lo tocan a uno y a veces duelen menos porque no lo tocan. Estoy completamente de acuerdo, pero las realidades siempre son las dos, pienso yo. Y no necesariamente la una es teoría y la otra es realidad. Son distintas percepciones de una misma realidad con jugadores diferentes, ¿no? Y yo creo que eso no va a cambiar, eso va a seguir porque esa es la ley de la política y la ley de los medios de comunicación y de las redes sociales. Yo sí estoy de acuerdo en que cambiemos a un tema que no sea esto, porque evidentemente tenemos opiniones muy diferentes dependiendo de lo que usted haya leído, de lo que haya investigado, de lo que haya vivido, lo que haya sentido. Pero estoy de acuerdo en que tengamos otro tema diferente del tema político, porque en esto sabemos que más bien nos podemos diferir muchísimo en opiniones. Lo que hicimos hoy me parece espectacular, nos escuchamos, nos dijimos qué pensamos, respetabilísimo, completamente. ¿Qué es verdad, qué no es verdad? Ahí es donde entra la gran pregunta. Temas para la próxima. Tenemos todavía 8 minutos. Reinaldo. Propongo uno ligero, bonito y positivo. Ustedes los entendidos, porque yo ahí sí soy nulo. ¿Por qué no hacemos una presentación colectiva desde cada una, el expertise de cada uno del folclore colombiano en música? Creo que hay una riqueza cultural nuestra extraordinaria
y que nos aliviaría mucho el medio ambiente de presentar aquellas canciones que cada uno conoce que resaltan los valores colombianos que han sido celebrados en la música. Y hay tantos exponentes que realmente nos llenarían la hora muy fácilmente si ustedes traen la música, la escuchamos, la digerimos, la comentamos, etcétera. ¿Les parece? Me Una gusta. otra, A mí me parece bueno el tema, sin embargo, yo insistiría un poquito en que la primera media hora hagamos un análisis de acuerdo a lo que nos diga González mañana o lo que comenta mañana González, si les parece. sí, podemos dividirlo en dos. La parte, el análisis de las reacciones a la presentación de este tipo de Porque es que Iván. tener la suerte de tener nosotros una persona que trabajó directamente con Petro, pues me parece que es una oportunidad grandísima para escuchar directamente lo que esta persona opina o cree. Sí. Ahora, está bien. Hay otra propuesta que no sé si es para la semana entrante, pero puede ser para otra. A mí Bernardo Nieto me mandó una grabación de un profesor Sanz en Salamanca, que es un cirujano, un médico cirujano, que inclusive estábamos viendo a ver si lo invitábamos al grupo de jesuitas, pero me puse a mirar las presentaciones del individuo. Es un especialista en experiencias cercanas a la muerte, ECM, y anda haciendo presentaciones. Hay un par de videos, uno de 15 minutos, otro mucho más largo, de las conclusiones que este cirujano tiene sobre ese tema. Es una propuesta que vamos a hacer para el grupo de jesuitas, eh, eh, porque es un tema que aparentemente tiene mucha audiencia, pero simplemente lo pongo ahí como una posibilidad para un futuro. Pero entonces la semana entrante, primera media hora, las reacciones a la presentación de Jorge Iván, y la segunda, la cuestión del folclore, eh, eh, canciones favoritas en el folclore colombiano o alguna cosa. Ok. ¿Sí? Pero subrayo es elegir las canciones que a nuestro juicio representan un valor cultural colombiano, sea por la letra, que de alguna manera eleva la conciencia cultural de nosotros, o nuestros valores culturales, etcétera, ¿Cultural o personal? o personal, sí, pero que sean elevadora del espíritu, pues, para que no nos sintamos apabullados por la realidad deprimente. Entonces, que cada Ok. uno elija A una ver, canción. ¿Eso? Sí. Ferdi. yo propongo que eso solo sea la canción y dejemos la política tranquila por un momentico, porque Bueno, mi percepción es, yo quedo con un sabor agridulce de esta reunión. Me parece que está muy interesante, pero desafortunadamente, desde mi punto de vista, es temas que los tocamos como gatos sobre tejado caliente, ¿no? Es decir, analizamos y todo, pero quisiéramos decir algo más o criticar o lo que sea, pero sabemos que no se trata de eso. Entonces, es un poquito forzado. Yo me he sentido así como, obviamente, no soy el menos indicado para hablar porque no tenía ni preparación, ni elemento, ni cosas, pero el tema es difícil. El tema, yo por lo menos quedo con esa sensación de que sí, nos escuchamos, nos oímos, pero definitivamente este es uno de los temas que eh, corremos el riesgo de dejar que nuestras sensibilidades se alboroten y ya, como que qué pereza. Me Entonces, parece. me parece interesante que escuchemos, sí, personalmente a lo que diga Jorge Iván la próxima vez, o que quieran estar presentes, o oímos el video Sí. después, lo que sea. Y quizás si después vemos con más cabeza fría que sí hay elementos o nos preparamos mejor para retomar este tema político, pues lo haríamos. Si es recreo, es recreo. Entonces no revolvemos clase con recreo. O ya hicimos la clase, hagamos el recreo.
Me adhiero, me adhiero. Me Pero adhiero. no se emberraque, no se emberraque, por favor. Sí, sí, sí. No, no, también. Está bien. me adhiero, bien. me adhiero. Entonces quedamos con Bueno. que cada uno escoge una cancioncita que represente para nosotros los valores culturales que nos llame la atención, que representan los valores culturales de Colombia o algún valor familiar o social. ¿Listo? Correcto. Y el recreo. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Antes de Muchas gracias. despedirnos, ¿puedo hacer una pregunta pequeña técnica? Yo tengo Por este favor. frasquito que dice Brighter Image Lens Cleaner. ¿Esto se le puede aplicar a la pantalla del computador y no le hace daño? A ver, Brighter, Cleaner. Mm, Brighter Image Lens Cleaner. Clear, Lens Cleaner. Yo pienso que eso es para limpiar los lentes de contacto. Sí. No Pero del contacto, no, de contacto no, serían los lentes común y lentes de Común y lectura. corriente, sí. o Sí, eso sí. porque los de contacto tienen, eso es completamente, dice contact lens cleaner. ¿Qué dice Gabriel? Yo tengo esta, pero es que no veo un carajo No y la se le ve, letra. Daniel. ¿Ah? Pónganla en la cámara que no se le ve. Me tienes que acercarla así como yo. Más. Ahí, Y eso, es eso. para limpiar las gafas. Y Sí, yo pero- sí limpio, pero no me haga mucho caso. Yo sí limpio mi computador con este, pero mire cuál es. Ok. Hijo. Más Perdóname. listo. A No. su derecha, Daniel. Esa de Más derecha. eso, Eso, eso. ahí. No, esa Ahí. vaina está muy Habla un chiquita. poquito a la izquierda. Reinaldo, Y hable para que... Reinaldo, échese unas gotas en el ojo para poder ver lo que está poniendo Daniel ahí. Pero, Magnífica, ¿no? Eso sí es. Pero- Yo lo limpio con alcohol sin problema. exacto, Yo con babitas. exacto, Gabriel, pero en Apple me dijeron que el alcohol no tiene nada, pero que si se llega a filtrar por el, Borde. ¿cómo se llama? Por el El teclado, Sí. se daña el teclado. Ah, sí. No, es un trapo muy ligeramente humedecido en alcohol. Muy Listo. suavecito, Sí. Y eso quita poquito, las huellas, quita muy todo. poquito, ¿cómo se llama? Muy poquito de esto y el trapito lo más, Suave. ¿cómo se llamará eso? Que entrape muy bien y que no escurra para no tener el peligro de que se le vaya por el teclado, porque si se le va por el teclado, sea el tuyo o el mío, nos tiramos el computador. Bien toda. Ok. Yo uso los No. que regalan en las ópticas para limpiar las gafas. Este trapito. Exacto. Yo Eso. también, vea. Un poquito de alcohol y fuera. Bueno, ok. Bueno. Gracias. Pero Gracias. en Apple me dijeron que no use alcohol, Gabriel. 11 y Y yo le media. hago, No, yo le no, hago no. caso No. a Darío y al Apple. No, Está prohibido por la EPS. Darío, César, alcanza a ver los penaltis. Si alcanzo, entra Sí. penaltis ahora. Sí, váyanse a ver. Quedan faltan 3 4 minutos. minutos. 3 minutos. Wow, Bien. wow. Bueno, Listo, pues. Muchísimas gracias. Gracias, Chao. gracias. Luego. Una, Saludos. una Gracias. ilustradísima Saludos. seance. Chao. Chao, chao. Chao.